Hola, ¿qué tal amigos de Mamás en Sintonía? Soy Cristina Almanza, soy psicoterapeuta y soy dula de parto y posparto. Les invito a quedarse en este programa de Mamás en Sintonía, en el que hablaremos sobre lo que sucede con las mamás cuando reciben un bebito en casa, qué les sucede a nivel físico, a nivel emocional, qué les sucede con la llegada a casa. Este programa se titula La recién nacida madre. Les invito a quedarse. ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto desde las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, aquí estrenando nuevo estudio con una invitada de lujo, Cristina Almanza. Ya se presentó. ¿Cómo estás, Cris? Muchas gracias, Vero. Muy bien, gracias. Contenta de estrenar. Contenta de estrenar y además de tener un tema, yo te decía desde que lo estábamos preparando, incluso anoche te decía, estoy emocionada porque más allá de la información que podamos manejar, de la plática que podamos sostener, es tan importante que podamos compartir con la gente, con las madres justamente, con los padres, este tipo este tipo de temas que abren la mente, la conciencia, que le puede cambiar la vida a un pequeñito de verdad al nacer, que le puede cambiar y que le cambia la vida a una mamá, a un papá, y tú y yo somos testigos de esto, ¿no? Hemos evolucionado y hemos vivido situaciones que de verdad hacen que tengamos hijos con plenitud y que podamos trabajar en ello. Yo creo que somos privilegiadas al tener un trabajo desde tu trinchera o desde la mía, en poder compartir con nuestra gente cosas que a nosotros nos han servido, pero que no solamente impactan a nivel individual, sino también van directo a tener una sociedad muy distinta, mucho mejor. Platícame, te presentabas también, te hemos conocido como asesora de sueños, como psicoterapeuta, y nos has brindado mucha información muy valiosa, pero esto que tiene que ver con la persona, que tiene que ver con esta palabra que yo repito mucho, que es la conciencia, bueno, me parece indispensable y me parece muy grato que podamos platicarlo con la gente desde la experiencia que hemos vivido. Platícame sobre esto, por favor. Muy bien, pues te platico un poquito. Me dijiste que te gustaría que habláramos de qué fue lo que me llevó a esto, ¿no? A dar este giro o este cambio. Lo demás lo sigo haciendo psicoterapia, sigo siendo asesora de sueños, sigue estando en mi vida, sigue siendo algo que me encanta, pero el acompañamiento en el embarazo, en el parto y en el posparto, pues tiene un lugar importante en mi vida en este momento. Y creo que hay muchos lugares desde donde se puede abordar o estar. Creo que con la maternidad a muchas mujeres o a algunas mujeres les sucede, no sé si a ti te sucedió, pero probablemente algunas de las que nos escuchan así será. Con la maternidad pues simplemente cambian las cosas, ¿no? Cambia la percepción del mundo. Cuando yo tuve mi primer hijo, yo tenía 22 años, era muy joven. Y bueno, eso me sucedió, ¿no? Yo pensé y tenía mucha necesidad de hacer algo para informar, para compartir, para sentirme acompañada. Digo, imagínate, tener 22 años, mis amigos estaban en la universidad, estaban en el antro, estaban, ¿no? Mis papás estaban desconcertados, ¿no? Mis hermanas eran menores, ¿no? Entonces fue un periodo que yo pasé muy sola porque nadie de mi alrededor vivía una situación como la que yo vivía, ¿no? Entonces siento que eso, y bueno, mi formación ya en ese entonces yo ya me formaba como psicoterapeuta, me despertó algo, ¿no? Como esta necesidad de saber, de acompañar, de entender más qué provocaba ansiedad en las mamás, qué pasaba en el primer año de vida, ¿no? Sin embargo, y bueno, alguien me dijo, oye, eso que tú quieres hacer ya existe y se llaman educadoras perinatales, ¿no? Yo no tenía idea ni del nombre, jamás lo había escuchado, ¿no? Y bueno, no me voy a echar la historia larga, pero el punto es de que en ese momento no hice nada, ¿no? O sea, mi condición, mi situación en aquel momento no permitía que yo me formara, ni por tiempo, ni por economía, para mí era como inalcanzable. Y justamente hablando del tema de la conciencia, yo pasé muchos años en mucha inconsciencia, creo que como muchos, ¿no? Muy dormida, ¿no? Y después pasaron cosas en mi vida, muchos años después, que me hicieron volver a ese sueño, ¿no? Justamente hablando del tema de los sueños, por eso digo que no lo podemos separar. Y entonces me acordé que yo quería eso hace muchos años y empecé a investigar. Y desde el año pasado, justamente hace un año, desde marzo hacia acá, estoy formándome como dula posparto y a finales del año pasado inicié una formación como dula de parto, ¿no? Y bueno, algo que sucede es que analizando, investigando, estudiando y demás, pues me doy cuenta que esta necesidad surge pues de mis carencias, ¿no? De mis dolores, de mis ausencias, de mi soledad en ese periodo, de mi desconocimiento. De la experiencia, ¿no? Porque sí, por en supuesto. este contexto nos vas a
a platicar que tú me decías, fui víctima, porque sí es víctima de violencia obstétrica, ¿no? De todo lo que no se debe hacer y lo percibiste a esa edad, pues tan joven. Y además, o sea, desconcertada en todo y de repente llegan médicos y te dicen así va a ser. Sí. Y ahí no era de que la protagonista eres tú, sino que te imponen cosas. No, yo asumía que así tenía que ser, pero había algo adentro que me decía esto no hace así, ¿no? Pero nadie a mi alrededor, no había nadie de quien yo me pudiera como acompañar, ¿no? O sea, las mujeres de mi familia habían vivido lo mismo o peor, ¿no? Entonces, pues solo había una sensación de que eso que pasaba no era lo mejor, ¿no? Yo tenía la sensación de que podía ser totalmente distinto. Dediqué, antes de empezar a formarme formalmente, pues dediqué mucho tiempo a estudiar, investigar por mi cuenta, conocer experiencias. Trabajé mucho desde la parte psicológica en cómo impacta el nacimiento en nuestra vida, ¿no? Esas cosas, yo digo mucho en mi consulta, cuando un paciente me dice, esto que me sucede desde siempre, o sea, el tema que sea, esta sensación de vacío, esta tristeza, este dolor, esta confusión, ¿no? Esta desorientación, hay como términos muy precisos, yo inmediatamente pienso, ¿qué pasó en tu nacimiento? Se vincula con eso, ¿no? Es lo que somos. Y yo les diría, siempre he encontrado respuestas ahí, ¿no? Hemos encontrado, ¿no? Porque es en conjunto con la persona que acompaño. Siempre encontramos respuestas. Y aquí podemos parafrasear el de siempre a Michelle Odent, ¿no? Si queremos cambiar el mundo, hay que cambiar la forma de nacer, y eso es muy cierto. Por supuesto. Sí, así como lo decías al principio, ¿no? No impacta solo a ese individuo que nace en esa familia, ¿no? A esos papás y a ese bebé, ¿no? Es la familia, los amigos, y de ahí evidentemente a lo macro, ¿no? A nivel social. Y creo que lo podemos ver en los países que tienen un cuidado muy especial en la forma de nacer. Simplemente sus índices de violencia han bajado considerablemente, ¿no? No tienen cárceles, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene un impacto. Si yo desde que llego al mundo soy recibido con violencia, sin tener un lugar, siendo un número, siendo uno más, ¿no? Sin que mi mamá tenga un lugar, sin que tenga valor lo que siente, sin que mi papá tenga un lugar, pues claro que eso va a impactar a nivel social, ¿no? Pero queremos solucionar cosas ya cuando está el problema muy arraigado, ¿no? Muy fuerte. Tú escribías, porque somos seguidoras, fanáticas pues precisamente de estos temas, porque nos vinculan con lo que somos, ¿no? Y con lo que queremos ser también, porque podemos hablar de que, bueno, queremos arreglar las cosas ya que sucedieron, ¿no? Afortunadamente, hoy por hoy hay más herramientas. Tú como psicoterapeuta, bueno, te ayudas de todo esto y dices, bueno, mi pequeño tuvo un nacimiento de esta manera, pero ahora lo ayudo, ¿no? Lo contengo, lo vinculo con este mundo, pero no siempre hay esa oportunidad. Por eso, el llamado a esta conciencia de que no sigamos con prácticas innecesarias, e incluso con consejos que nos dicen, oye, no pasa nada que te abre la panza y listo, sale, no, sino que ahora debemos estar más conscientes y regresar a lo natural. Con esto nos vamos a ir a una pausa. ¿Por qué? Porque justamente eso queremos compartir, el porqué de las cosas, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos damos una pausa y regresamos con más, no se vayan. Regresamos con más a este programa, con el gusto de siempre, compartiendo con ustedes temas de maternidad, de crianza, de bienestar, salud y mucho más. Hoy hablamos, bueno, pues muchas situaciones que envuelven el embarazo, el parto, y la cuestión emocional es determinante. ¿Cómo estamos preparados? Y aunque lo estemos o estemos preparadas para ello, bueno, pues el cóctel de hormonas va a ser su juego, y además, bueno, pues todo el aspecto físico hace que nos sintamos pues decaídas, agobiadas, con estrés, desesperadas, y son muchas cosas las que pasan por nuestra mente, ¿no? Porque sí, las emociones están a flor de piel.
Así es una bomba, ¿no? Como dices, es un cóctel, o sea, está lleno de cosas, ¿no? Yo a veces utilizo la analogía de una sopa con un montón de cosas ahí, ¿no? Que da un resultado, un sabor, ¿no? Un olor, todo, ¿no? Pero es un conjunto de situaciones. Creo que el embarazo es una de las situaciones en la vida de una mujer y de una familia que más ambivalencia pueden generar, ¿no? La ambivalencia es sentir al mismo tiempo dos cosas que son opuestas. Entonces, ¿cómo puede dar tanto gusto, tanto gozo, tanto placer, tanta felicidad y a la vez tanto miedo y tanto agobio y tanto estrés y tanta presión, ¿no? Y eso se convierte en un choque bien fuerte. Eso además de todo lo que sucede a nivel bioquímico y a nivel hormonal, ¿no? Toda la modificación que hay en el cuerpo para poder adaptarse, para poder pasar la vida, ¿no? Entonces, este tipo de emociones y de sentimientos se acentúan generalmente al final del embarazo, cuando ya queremos conocer a ese bebé o a esa bebé, ¿no? Y está todo ese gusto y a la vez pues un duelo, ¿no? Un duelo por desprenderte de la panza, ¿no? Un duelo por desprenderte, tan tuyo, verlo fuera, pero también de lo que va a pasar con la pareja, también de lo que va a pasar a nivel social, de lo que va a cambiar a nivel económico, ¿no? Y a la vez toda la emoción de ya que nazca, ¿no? Esas semanas se vuelven sumamente pues envueltas en mucha ansiedad, en sorpresa, y de expectativa, ¿no? La expectativa, ¿no? La incertidumbre es una de las emociones, Vero, que más dificultad nos causa a los seres humanos. Nos cuesta mucho trabajo lidiar con la incertidumbre. A los seres humanos nos gusta la certeza, nos gusta saber qué podemos esperar, ¿no? Creo que ese es el motivo por el que algunas mujeres eligen una cesárea, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que sea en tal fecha, tal hora, porque me conviene por esto y esto y esto, ¿no? Y te lo platican, ¿no? Te lo comparten. Es que, ¿sabes qué? El médico me dijo que para tener certidumbre, precisamente, para que todo esté bajo control y además puede ser y es válido, ¿no? Quiero que toda mi familia, no son de aquí, quiero que estén presentes, pues mejor lo planeamos, ¿no? ¿Por qué no vamos más allá, Cris? ¿Por qué no vamos más allá de lo que sucede? Si tienes todo, tu cuerpo está perfecto porque pues estamos diseñadas para parir y no hay alguna razón por la que debes ser cesárea, ¿por qué aún en estos tiempos donde hay tanta información nos damos por esto? Justamente por lo que comentas, por la certidumbre de las cosas. Creo que la incertidumbre es una ola constante que está en nuestra vida, ¿no? Entonces creo que algunas personas eligen esto solo por tener ese momentito de certeza. Creo también que es por falta de información, es decir, sí hay mucha información, pero no toda es de una calidad suficiente, quizá. Pero creo que la razón más importante es que se nos ha olvidado lo que somos capaces de hacer, ¿no? Se nos ha olvidado que este es un proceso completamente natural y que nuestro cuerpo sabe cómo hacerlo. Nos han vendido la idea de que alguien más sabe más que nosotras, ¿no? Y eso no solamente lo pondría en las cuestiones del nacimiento, ¿no? Las pondría en cuestiones de salud, tanto a nivel físico como a nivel emocional, ¿no? Yo como terapeuta me hago un apunte al margen, algo que les digo a mis pacientes es, yo no te voy a dar de alta porque tú sabes más de cómo estás, ¿no? Hablemos cuando tú sientas que esto se está cubriendo tus expectativas, ¿no? O tus objetivos. Entonces creo que se nos ha olvidado porque estamos muy desconectados de nosotros, ¿no? Hay personas que en este momento no saben reconocer cuando tienen hambre, por ejemplo, ¿no? Simplemente no lo reconocen en el cuerpo. Entonces, ¿cómo reconocer un proceso de parto, por ejemplo, de trabajo de parto? Así es. ¿No? Se vuelve mucho más complicado. Y bueno, a nivel, el médico sigue teniendo un lugar privilegiado y digo, está buenísimo que existan, que estén, ¿no? Para las cuestiones patológicas, ¿no? Pero creo que eso es lo que nos sucede, se nos ha olvidado, ¿no? Y creo también que hay mucho miedo de hacer las cosas de manera diferente, ¿no? En México siempre estamos, pues, muchos años, décadas atrasados en relación a otros lugares en donde ya vieron que tal cosa no funcionó, ¿no? Pero aquí en lo que generamos el cambio, pues ya pasaron un montón de cosas, ¿no? Y un montón de implicaciones. Y aspectos tan simples como a la hora de parir,
que seguimos con estas posiciones supinas que no promueven, que no facilitan que el bebé, pues por la gravedad, baje, ¿no? Tú alguna vez comentabas, los mayas lo practicaban de esta manera en algunos países, y ahora, bueno, pues hay esta ola que, aclaramos, no es una moda, estamos regresando a lo más lógico, a lo más elemental y lo más natural, ¿no? Entonces, teniendo esta información, podemos exigir, podemos promover y podemos hablar de nuestros derechos. Sí, es parte, creo que de lo mismo, es del desconocimiento, ¿no? O sea, hay mujeres, yo he escuchado 2, 3 mujeres que dicen, es que yo sentía la necesidad de parir en cuclillas, de una manera, o de moverme, ¿no? Y desconocen que ese es un derecho que tienen, ¿no? Que pueden pedir, ¿no? Pero hemos cedido nuestro poder a otras personas, a otras instancias, a instituciones y demás, ¿no? Porque se nos ha olvidado que somos capaces de hacer, ¿no? El otro día una amiga me decía, es que no puedo entender cómo dicen que tantísimas mujeres tienen caderas estrechas, ¿no? Por ejemplo. O sea, sí puede haber situaciones, ¿no? Pero la mayoría no le sucede. No le sucede, ¿no? Y llegas con un médico y lo primero que relacionan es, bueno, pues eres bajita, ¿no? O también hasta la edad, ¿no? Sí, también eres bajita, tienes tal edad, tienes ¿no? Tu cadera se ve de esta manera, ¿no? Se ve porque a veces ni siquiera es tu útero, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Entonces creo que creo que a pesar de que fluye mucha información, de hecho, a lo mejor es justo parte del problema, el estar conectados mucho hacia afuera, con Google, con Facebook, con WhatsApp, con Internet, ¿no? En general, y muy poco conectados con nosotros. Creo que es gran parte de la dificultad o del problema, ¿no? No quiero decir que todas, pero es una constante. Y todo lo que socialmente se habla y se dice, ¿no? La familia presiona, la familia opina. Yo conozco pues varias personas que han parido en casa, ¿no? Y todas es como por aferre, ¿no? O sea, se convierte en un tema de lo voy a hacer, ¿no? Y que la abuelita muere de miedo, ¿no? ¿Cómo es posible? Sí, y la mamá, ¿cómo es posible? Es una locura, no tienes dinero para el parto, yo te lo pago, ¿no? ¿No? Entonces no necesariamente tendría que ser así, ¿no? El lugar de las parteras, ¿no? Que es también todo otro tema. La gente asume que las parteras ya no existen o que las parteras son mujeres, sucias que solamente están en los pueblos, ¿no? O que tiene que ver hasta con la brujería, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto, y no asumen que hay una carrera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que estudian mucho más que algunos médicos sobre temas relacionados con la obstetricia, ¿no? En el tema de las emociones que estamos abordando, cuando tenemos esta información, hace la diferencia y podemos distinguir cuando ya pasó el baby blues, por ejemplo, que es que nos sentimos tristes, agobiados por esto, y cuando ya se convierte en una depresión. Y también decimos, bueno, este es propio de, yo me siento pues muy nerviosa, no sé qué voy a hacer con esa cosita, ¿no? Sí. Cuando tenemos esta información, por supuesto que cambian las cosas, ¿no? Por supuesto, es que la gente tendrá que saber qué es el baby blues, ¿no? Exacto. ¿No? Es una tristeza, ¿no? Que aparece en las 2 semanas posteriores generalmente al nacimiento, ¿no? Cuando eso se traspasa o se pasa de ese tiempo, entonces, bueno, hay que evaluar qué está pasando, ¿no? Creo que mucha parte del conflicto también o del problema en relación a la maternidad es que hay emociones y hay sentimientos que no se hablan, que socialmente lo que nos dicen es tú no deberías de sentir esto. Y las emociones no es algo que pensamos, no es algo correcto o incorrecto, es algo que sentimos, que está, que experimentamos y que está. Y cuando una mujer siente que no sabe qué rayos hacer con ese bebito y que ahora su vida depende de ella, ¿no? Que es una gran responsabilidad, no se atreve a veces a verbalizarlo, ¿no? Y entonces todas esas emociones se van cristalizando, se van estancando y bueno, puede traer como consecuencia otras cosas, ¿no? Y yo, mi maestra, una de mis maestras dice, a veces una mujer lo único que necesita es que le digas lo que sientes es normal y es válido. Con esto nos vamos. Sí, con esto nos damos una pausa porque eso, hay que irnos hacia adentro y hay que reconocer que estamos sintiendo algo y que es parte del show. Así es. Con esto damos una pausa, regresamos con más. Un saludo para todos los que nos sintonizan también a través de la radio, por supuesto, por las frecuencias del Sistema Michoacano. Volvemos. Hola, soy María Esquivel, coach en trofología y alimentación consciente. ¿Sabías que somos el país con el primer lugar en obesidad y diabetes infantil?
1 de cada 6 mexicanos padece diabetes. Los niños hoy en día pesan 5 kilos más que hace 30 años. Un niño de 8 años ya se comió todo el azúcar que su bisabuelo se comió en toda su vida. Impresionante, ¿no? Es muy triste darnos cuenta de que los culpables de esta epidemia somos nosotros, pues no podemos culpar a la industria alimenticia. Sin darnos cuenta, estamos promoviendo la ingesta excesiva de azúcar en nuestras familias a través de productos que nos ofrece la industria como barritas energéticas, leches de sabor, yogur, cereales de caja, galletas, pastelitos, jugos y refrescos, y así llegamos a rebasar hasta la cantidad de 30 cucharadas por día. Acostúmbrate entonces a leer los ingredientes y a detectar el azúcar. Las vas a encontrar con nombres como estos: jugo de caña evaporada, cebada de malta, dextrosa, galactosa, jarabe de arroz, D-ribosa, jarabe de maíz de alta fructosa y sacarosa. Soy María Esquivel, coach en trofología y alimentación consciente y cambio de hábitos. Si quieres saber más información, sígueme a través de mis redes Trofología y Alimentación Consciente, Salud en tus manos. Twitter, Coach María EL. Hasta la próxima. Regresamos con más y agradecemos pues esta colaboración que escuchamos antes de la pausa. Ella, usted la conoce, es María Esquivel. El día de mañana va a estar con nosotros. Ella es trofóloga y coach en alimentación, y bueno, pues nos trae temas buenísimos para saber pues qué estamos haciendo bien. Ahora también hay esta, y qué estamos haciendo mal, trae también esta ola de sentirnos más saludables, de comer lo orgánico, de buscar también alimentos que pensamos que son más caros, pero que no, y que los tenemos al alcance, ¿no? Claro. En esto que queremos, el bienestar para todos. Y bueno, pues Cris también es invitada como colaboradora, usted la verá en unos días más. ¿Por qué? Porque queremos compartir estos temas que, además de ser útiles para todos, pues tienen este plus, ¿no? Que puede decir uno, bueno, el especialista me está diciendo el por qué, para qué las cosas, pero también por qué, ¿no? Claro. Y hablábamos, por ejemplo, si lo vinculamos a esto de las emociones que tienen que suceder a la hora del embarazo, del posparto, del parto, y que las debemos de asumir eso como naturales. Así es. Sí, creo que le tenemos mucho miedo todavía a las emociones, incluso socialmente se clasifican las emociones como en positivas y negativas, ¿no? Cuando no, las emociones solo son eso, emociones que nos hablan de una respuesta del cuerpo para adaptarnos a una situación, a una circunstancia, ¿no? Y que no hay positivas y negativas, sino simplemente son, ¿no? Reconocer, nombrar y gestionar nuestras emociones puede hacer totalmente distinta nuestra vida, ¿no? Si yo reconozco y sé lo que me está pasando, sé lo que me está generando y tengo la capacidad, que creo que más adelante lo vamos a hablar, de a quién recurrir o cómo buscar, cómo hablar de lo que me está pasando, es mucho más fácil, ¿no? Si yo tengo una emoción, la experimento y soy capaz de nombrarla, de manera inmediata, cuando yo reconozco y nombro una emoción, esta tiende a disminuir. Ajá. Si yo estoy negándola, ignorándola, aplazándola. Y ahí vamos a cuando somatizamos las cosas, ¿no? Así cuando es. Identificamos. Después sale, ¿no? O sea, busca un lugar para salir, ya sea la boca y entonces decimos cosas de más, ¿no? Ya sea los intestinos, ya sea el dolor de cabeza, ya sea una dermatitis, ¿no? Ya sea un conflicto con alguna persona por la razón que sea, porque dije las cosas de manera inadecuada, la garganta, ¿no? Entonces, bueno, sí, la emoción siempre va a buscar salir, siempre, ¿no? Y bueno, hablábamos de toda la bomba de emociones que es el nacimiento, ¿no? El tener un bebé en casa. Desde la lógica racional, pero no hay razón para cuidar un bebé, ¿no? Para que alguien dependa de nosotros. Todo el trabajo lo hacen las hormonas, ¿no? Desde la lógica, tú dices, oye, dormir, no sé, 5 horas al día y cortadas, y que tu comida esté fría todo el tiempo, ¿no? Y que tu cuerpo se vea afectado, que se vea cambiado, que tus relaciones se vean cambiadas, que tu economía, que la relación de pareja, ¿no? Que tengas poco tiempo para ti. Desde la lógica, nadie cuidaría a un bebé. Por eso es importante reconocer lo que nos está pasando y entender que las hormonas van a hacer su chamba,
solo hay que dejarlas. Y es parte de mucho de lo que sucede cuando se corta ese proceso a través de muchos procesos que se hacen en los hospitales, ¿no? Cortan ese proceso que hace la hormona, ¿no? Que hacen las hormonas para cuidar ese bebé. Y además hay que tener también conciencia de lo que estamos sintiendo y cómo estamos canalizando las emociones, identificándolas y además, pues, no sé, yéndonos hacia un camino de decir, me siento fatal. ¿Qué está sintiendo el bebé con estas emociones? También eso es importante marcarlo, ¿no? Claro, por supuesto, porque hay un vínculo directo, mucho más allá. Si estás súper desesperada, pues se lo siente. Claro, se hace un ciclo, ¿no? Si un bebé no deja de llorar, ¿no? Hace un ratito te platicaba de una persona que me decía, ¿no? Es que no dejaba de llorar todo el tiempo y tenía una condición de salud del bebé, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros hacemos así con el bebé se estresa, se inquieta más, ¿no? Yo estoy preocupada, estoy estresada, el bebé lo siente y se hace un círculo vicioso, ¿no? Entonces, como nosotros somos los adultos, a nosotros nos corresponde generar un cambio de un círculo vicioso a un círculo virtuoso, ¿no? Exactamente. Te calmas tú, buscas ayuda, ves qué te está pasando, revisas, o te echas a llorar un momento y luego respiras y sigues, ¿no? Porque decíamos hace un rato, todo te chorrea, ¿no? O sea, hay sangre, hay leche, hay una serie de luego no tienes tiempo ni de bañarte, ¿no? Te sientes sucia, te sientes desesperada, sin volteas, dormir. La casa está hecha un desastre, la gente va, visita, te deja más chamba generalmente, porque muchas veces la visita no es para ayudar, sino es para ver al bebé, tocarlo y comerse un pastel o algo que les invites, ¿no? Exacto. Entonces, todo parece que está de cabeza, ¿no? Alguna vez alguien me decía, ¿cómo esta cosita tenía su bebecito de días? Puede hacer esta revolución en una casa. Exactamente. Pues así, ¿no? Y además, también esto hay que enfatizarlo mucho en el entorno, en la familia, en las visitas, que somos un tanto inconscientes en esto, ¿no? Queremos conocer al bebé y no preguntamos cuándo es apto, cómo se siente la mamá. Nos plantamos en el hospital 3 horas, y te lo digo por experiencia, y platicar, y la mamá tiene otras necesidades, ¿no? Quiere conocer y reconocer a su bebé, quiere estar con la pareja, quiere que esté el círculo más inmediato que son los padres, por ejemplo, y somos inoportunos en ese sentido. Queremos ser afables, queremos, pues, ser amables con nuestra gente, pero ¿hasta dónde, no? Sí, y volviendo al tema de la conciencia, pues creo que todavía hay mucha inconsciencia, ¿no? Queremos hacer lo que consideramos que es mejor, ¿no? Lo que asumimos que es lo que toca o que es correcto. Y aquí yo que los invitaría, hay que cuestionar. ¿De verdad eso es lo mejor? ¿No? Sí. Y yo creo que no lo pondría en la sociedad, no lo pondría en la familia, en los familiares, en los amigos, sino lo pondría nuevamente en la pareja, en la mujer y la pareja. ¿Qué quieres tú para ese momento? Quizá hay gente que sí quiera tener gente en casa o en el hospital, ¿no? ¿Qué gente? ¿Cuánto tiempo? ¿Bajo qué circunstancias? Pero es parte de nuestro miedo también a poner límites, ¿no? Hasta aquí quiero, ¿no? Esto quiero. Y a veces no reconocemos lo que necesitamos y lo que queremos. Solo viene esta sensación de incomodidad, ¿no? Entre todo, ¿no? Duele todo, duele si fue una cesárea, duele si hay una episiotomía, duele la bajada de la leche, duele, ¿no? Si hay un suero puesto, duele, ¿no? Sí. Y duele el choque, ¿no? De Exacto. Una vida ahí en un instante. Este choque es el que marca muchas situaciones, ¿no? Incluso se ha dado rompimiento de la pareja, ¿no? Justo cuando más una mujer y un bebé necesita de este círculo, suceden cosas, ¿no? Porque no se soporta a veces tanta emoción. Así es. Hay adaptación. Son muchos cambios y yo creo que tenemos que trabajar mucho la amabilidad y la compasión ante nosotros y ante la situación para poder lidiar mejor con ella, ¿no? Son temas, asumimos, es como si estuviera dividido. En algunas partes pareciera que el nacimiento sí es algo natural y y entonces asumimos que es algo que sucede y punto, ¿no? Sin cuestionar, ¿no? Cómo lo vive la persona. Y por otro lado está lo que ya hablamos, ¿no? Como la falta de conexión con nosotros y que asumimos que alguien más puede hacerlo mejor, ¿no? Ahora que tú comentas y que estás muy cercana a este tema y vienen pues a ti otros sentimientos, ¿no? Que dices, bueno, yo viví esto y yo quiero lo mejor para una mujer porque, bueno, tuve esta experiencia y además conozco y sé
cuánto necesitamos una mujer de otra, porque por lo general, bueno, voy al tema de la dula, ¿no? Porque también hay dulos, Edgar Chávez, por ejemplo, ¿no? Sí. Aquí en Morelia. Este acompañamiento que siempre se da en tribu, en grupo, y que nosotros nos sentimos contenidas por otra persona, cuando no es, por ejemplo, la mamá, voy a esto, la dula también puede ayudar a estas cuestiones. Bueno, yo te acompaño, porque bueno, dices, hay dula para el parto, ¿no? Que te acompaña en ese momento, pero eso de dula posparto me parece magnífico, porque es bueno, yo te acompaño, vamos a platicar cómo te sientes, ¿qué hacen en este caso? Pues brindamos acompañamiento y asesoría, ¿no? Se da asesoría, digo, desde esto que te decía, ¿no? ¿Qué sientes, no? Tratamos de explorar un poco qué es lo que está viviendo, qué está sucediendo en el sistema familiar también, ¿no? Damos asesoría en lactancia, como en todas las ocupaciones, todas las ocupaciones, hay quien le interesa más unos temas que otros, ¿no? Entonces hay dulas posparto que se clavan durísimo en el tema de la lactancia, ¿no? Hay dulas posparto que se clavan muchísimo en la parte emocional, ¿no? Hay dulas posparto que se clavan más en la parte de los rituales y las cosas que se pueden hacer para hacer más llevadero el proceso. O sea, hay muchas formas de estar. Y bueno, hace un ratito decías, tú quieres lo mejor para una mujer. Yo quiero lo mejor para una mujer, pero siempre trato de que sea desde el respeto y no desde la imposición, porque a veces también es fácil caer en la violencia de lo mejor es que tú paras en tu casa, ¿no? Perfecto. Y lo mejor para quién, ¿no? Y lo mejor es que, como si tú diste leche, bueno, tú quieres que también esa persona, ¿no? Hay que también saber, pues eso, marcar la línea del respeto y lo que a la mujer le acomode para su vida. Nosotros, bueno, pues comentamos, ¿no? Lo que es más adecuado. Con esto nos damos una pausa. Yo te agradezco que estés mucho con nosotros. Muchas gracias. Y que además podamos compartir estos temas, pues, con toda nuestra gente. Vamos a una pausa y regresamos con más. Programa La Recién Parida, ¿o cómo recién nacida. La recién nacida. De verdad que cuando tocamos este tópico te impacta el nombre, porque sí, quien nace justamente también renace es la mujer. Claro. Escuché hace unos días de Aurora Medina, psicóloga, que decía esto: cuando es cumpleaños de nuestros pequeños, de nuestros hijos, pues también es cumpleaños de nosotros, ¿no? Porque nacimos pues como ya una extensión de un bebé, no sé, somos otras personas a partir de que tenemos un bebé, ¿no? Es muy distinto. Así es. Yo al principio te contaba, ¿no? Que me despertó con el nacimiento de mi primer hijo como esta gana de investigar y de leer. Y alguna vez cayó en mis manos un libro de un pediatra estadounidense muy popular. Y recuerdo perfecto que él se refería a la mamá así, ¿no? No me acuerdo de su nombre, pero si me acuerdo después se los digo, Por ¿no? supuesto. Y él decía, ¿no? Es la recién nacida madre, ¿no? Y hablaba justo de todos los cuidados. Recuerdo que fue la primera vez que yo la primera vez que yo leí acerca de todos los rituales que había en diferentes culturas para atender a la mamá, ¿no? Hay culturas en donde la mamá los 40 días no sale de la cama y le dan de comer en la boca a las mujeres de su familia, ¿no? Y se encargan de pasarle al bebé. Durante la cuarentena. Ajá. No cuida, las otras mujeres se encargan de los otros hijos, ¿no? Y finalmente eso es la tribu, ¿no? En cada lugar va siendo y manifestándose de distinta manera. Y las demandas actuales lo que nos dicen es: tu mujer tienes que ser una fregona, ¿no? Y entonces trabajas, tienes hijos y tienes que tener buenos hijos y educarlos bien y pagarles una buena escuela, y, ¿no? O sea, una serie de demandas, ¿no? Claro. Tanto para la mujer como para el hombre, ¿no? Y de repente es muy abrumador. ¿De verdad tendría que saber hacer todo esto de manera, ¿no? Y que tienes que regresar a los 3 meses a trabajar, por ejemplo, ¿no? Y cómo la licencia. Y a los 3 meses cuando vienes porque en la mayoría son 42 días.
42 días. Y hay en otros países en que, bueno, hasta les dan 6 meses, cuando ya está conciencia de adaptación, de que el niño necesita esta contención de la mamá y pues también la mamá necesita estar con el hijo, ¿no? Sí, por supuesto. En Suecia es un año. Un año tienen como licencia de maternidad, que además es posible trasladarla al papá. Si la mamá decide que ella, su trabajo, yo qué sé, es muy importante, ella no quiere parar de trabajar, a lo mejor decide 6 meses quedarse y los otros 6 meses se pueden trasladar al papá, ¿no? Todavía creo que tenemos mucho trabajo que hacer en ese sentido en México, ¿no? Porque desprenderte a los 42, 43 días de una cría, pues está tremenda, ¿no? Tremendo, considerando que somos autosuficientes muchos años después, ¿no? Claro, y cuando bien te va, bueno, pues la cuida la abuelita o la tía, pero pues no sabemos pues cuáles son los cuidados que tienen que ver con nuestra forma de querer las cosas, ¿no? En una guardería, por ejemplo, que nos enteramos de cada situación, que obviamente cuando son muchos niños no van a tener los mismos cuidados que les proveemos nosotros. Claro, y que finalmente es importante cuestionarse qué tipo de crianza quieres ejercer. Exacto. ¿No? Es algo en el que se debe poner de acuerdo con papá. Y creo que es algo que las parejas muchas veces no hablan. ¿No? Nos vamos con lo que nos dicta la naturaleza o con lo que nos enseñaron nosotros, como la forma como nos educaron. Y nos arrastra. Nos arrastra. Nos arrastra. Tú hablabas de estos rituales y me parece bien importante poderlo comentar con la gente. Esto que dices en algunas culturas, ¿no? Alimentar a la mamá. ¿Qué otros rituales hay en otros países? Pues hay diferentes, ¿no? Lo que me parece muy curioso es que en muchas culturas se respeta la famosa cuarentena, ¿no? Yo alguna vez le decía a mi maestra, ¿cuándo termina el posparto? Y dijo, es que una vez que tienes un hijo, siempre va a ser posparto. Siempre, ¿no? Aunque tu hijo tenga 20 años, es posparto, siempre, ¿no? Yo, claro, era un concepto que en mi cabeza no existía hace un año, ¿no? Y hay diversidad de rituales, pero incluye los masajes, muchas cosas que tienen que ver con el cuerpo, los masajes de cuerpo, los masajes de vientre, se utilizan los baños de hierbas en diferentes lugares, sobre todo en Latinoamérica se utilizan los baños de hierbas o los baños de flores. ¿Esto en qué ayuda? A nivel físico ayuda a la desinflamación, a la cicatrización y a la limpieza, ¿no? A nivel físico. Y si lo pudiéramos poner a nivel emocional sería exactamente lo mismo, solo que eso no lo podemos ver, ¿no? Es una forma de ayudar a que la mamá transite mejor esta etapa, ¿no? Este proceso, ¿no? Una vez que ya los 40 días más o menos se han adaptado a la lactancia, se han adaptado a conocer el llanto de su bebé, el sangrado ha parado, ¿no? Entonces, está lista, ¿no? Como para empezar a transitar hacia esta vida con esta cría, ¿no? Con este bebé. Entonces, para eso sirve, para volver a conectarse con ella, pues, si lo pudiéramos poner de esa manera, volver a sentir su cuerpo, ese cuerpo, reconocerlo tal cual quedó, así como está, ¿no? Iniciar ese proceso de adaptación y cerrar el ciclo del embarazo, que como yo mencionaba hace un rato, para muchas mujeres es un duelo. Es un duelo del cuerpo. Por todos los cambios que hay. Por todos los cambios, ¿no? Si lo ponemos de la forma más sencilla, y lo pongo entre comillas porque no estoy segura que sea la más sencilla, simplemente ahora tu bebé está afuera y antes estaba dentro, ¿no? Exacto. Y muchísimas mujeres extrañan la sensación de los movimientos fetales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ayuda para eso, ayuda para cerrar el proceso de embarazo e iniciar una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa. Pues nos platicarás en el bloque que sigue justamente qué se está haciendo en la actualidad en esta preparación como dula. Pues la verdad es que me parece emocionante que puedan estas mujeres también acompañarnos de esta manera y cómo te marca una diferencia el sentirte escuchada, el sentirte contenida y por supuesto acompañada en una de las etapas más importantes de la vida y cómo buscar esta asesoría. Vamos a una pausa, regresamos con más y acompañamiento. Sí.
más, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Y bueno, pues mucha gente no está muy cercana a algunos conceptos que se manejan en esto, ¿no? En lo que tiene que ver con el embarazo, con el parto. Y esto es, ¿qué es una dula? ¿En qué te puede ayudar esta acompañante? Bueno, si tiene algún impacto en tu vida y en esa etapa tan importante como ya decíamos, ¿qué están haciendo actualmente? Y bueno, particularmente, ¿a dónde vas dirigida? Dices, algunas se clavan en unas cosas, por ejemplo, muy la lactancia, que también es importantísimo, y hay otras que están, a mí me parece esta combinación perfecta, ¿no? Que seas una psicoterapeuta y además que estés enfocada ahora a poder acompañar a las mamás. Claro que sí, pues les platico, te platico. Una dula es generalmente una mujer, y digo generalmente porque también hay algunos hombres, muy pocos, yo conozco 2 nada más, 2 dulos, ¿no? Una dula es una mujer que acompaña a otra mujer, mayoritariamente o principalmente el acompañamiento es hacia la mujer, aunque impacta en los hombres y en el resto, o sea, en la pareja y en el resto de la familia, y provee durante este periodo, durante el embarazo, el parto, el posparto, cosas o estrategias que le van a dar bienestar a la mujer, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Entonces hacemos cosas con el cuerpo para hacer más ligero, por ejemplo, en esta última periodo del embarazo, cosas con la cadera, ciertos movimientos, ciertas cosas para liberar tensión y demás, ¿no? Enseñamos también a la pareja a qué puede hacer para participar en este proceso, ¿no? En el momento del parto, por supuesto que es indispensable que la mujer tenga medidas de confort, ¿no? La mujer está a veces pues muy metida en lo que le está sucediendo, y la dula es como si fuera una vocecita que le dice, oye, no, necesitas un poco de agua, necesitas un poco, ¿no?, de esto, ¿no? Me encanta el término, perdón que te interrumpa, guardianas del nacimiento. Así es. Sí, tratamos de que el nacimiento se dé en las mejores condiciones que sea posible. Y lo tengo que decir, algunas veces el trabajo de la dula es quedarse quieta y tranquila y solamente estar ahí por si algo se necesita. No es que todo el tiempo tenga que estar haciendo un montón de cosas, ¿no? Y la dula posparto, bueno, ya hablé un poco de los rituales, da asesoría en lactancia, asesoría o acompañamiento a nivel emocional, tratar de entender qué le sucede a esa mujer. Algunas veces le toca determinar si esa mujer necesita ser canalizada con otro tipo de especialista, a una psicoterapia, a un médico, en el caso que haya una depresión posparto, por ejemplo. Entonces, son mujeres que acompañamos en estos procesos para hacerlo más llevadero, más cómodo, ¿no? Se genera un vínculo generalmente muy poderoso, porque no a cualquiera dejamos entrar a este momento de nuestra vida, ¿no? Entonces son vínculos bien fuertes, bien poderosos. Es bien importante que la pareja, la mujer, estén en sintonía, en sincronía con la dula, la mujer que acompaña, ¿no? Y básicamente también el trabajo de una dula es recordarle a la mujer lo que es capaz de hacer, ¿no? Hace un poco yo escribía en Facebook sobre esto, ¿no? Que una de mis maestras decía que ella sueña con el momento en el que las dulas dejen de existir, ¿no? Como profesión, no como función, ¿no? Ojalá las mujeres de nuestra familia, nuestras mamás, nuestras tías, nuestras abuelas, nuestras hermanas, ¿no?, nos reconectemos con poder estar y recordarle a la mujer, ¿no? Y en vez de decirle, no, es horrible, da muchísimo miedo, duele terrible, ¿no? Es lo más feo que me ha pasado en mi vida, ¿no? Porque ese discurso lo escuchamos, ¿no? En vez de decir eso, ojalá que pudiéramos reconectar con podernos recordar lo que sí somos capaces de hacer. Y además que está vinculado hasta la sentencia bíblica, ¿no? De que parirás con dolor. Así es. Y desde ahí pues ya tienes una concepción de que va a ser algo que va a marcar tu vida, pero que además va a ser muy doloroso. Así es, ¿no? Y bueno, aquí nos metemos en el rollo del dolor y el sufrimiento, ¿no? Por supuesto que hay dolor, hay todo un cambio importantísimo en el cuerpo, ¿no? Pero tampoco es algo que no sea posible de soportar, ¿no? Estás pasando vida, entonces eso no es cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo acercarnos a una dula que, bueno, pues esté de acuerdo a lo que necesitamos y que tenga que ver, bueno, pues estas particularidades, ¿no?, con nosotros? Bueno, a mí me gustaría que fuera más como mi acompañante, como mi mamá, por ejemplo, ¿no? O a mí me gustaría que estuviera nada más al pendiente y rápidamente que me digas actualmente qué apertura hay de los médicos. Ok, bueno, pues la dula tiene que ver con un asunto de personalidad también. Entonces yo les diría, si les interesa, busquen
al menos 2 o 3 opciones, ¿no? Y entrevístense con esa persona. Claro. Hablen con esa persona, ¿sí? Conozcan a esa persona, vean cuál es su postura, qué está dispuesto a ofrecer, qué no está dispuesto a ofrecer, ¿no? Qué incluye, porque además pues es un servicio profesional, ¿no? O sea, hay como paquetes y demás, claro, ¿no? ¿Qué sí puedes esperar y qué no? Y yo les diría, más que saber, tener información, hay que observar con quién sientes un clic. Claro. ¿No? Porque eso es algo que se siente. Por supuesto. Y es parte de la conexión con nosotros, ¿no? Sí, es una conexión, como dices tú, que va a ser para toda la vida. ¿Cómo podemos buscar a Cristina Almanza? Muy bien, pues les doy mi teléfono, es 4431-7450-51. Ajá. Y en Facebook aparezco en este momento como asesora de sueños, Cristina Almanza. Sigue siendo mi página. Te agradezco mucho, hay más que compartir, podemos hacer una segunda parte y bueno, pues seguir hablando de estos temas que de verdad impactan en nuestra sociedad y en nosotras mismas. Muchas gracias, Gracias, Cris. Vero, por la invitación. Que estés muy bien. Gracias. Con esto nos vamos. También agradecemos a Isa Velázquez y a Natalia Gutiérrez, que está trabajando con nuestro diseño de imagen. Una recomendación de Cristina Almanza. Agradecemos también el patrocinio de Esfera y lo esperamos en la próxima. Que la pase muy bien.